Hola, ¿qué tal? Les saluda Francisco Javier Araya, subcoordinador nacional de la Renovación Carismática Católica de Costa Rica. Y qué gusto poder compartir este espacio de reflexión dentro de esta cuaresma que estamos viviendo. Espero que esta palabra sea de bendición, de ayuda en tu caminar integral en el Señor Jesús. Me han pedido hablar sobre tics para el arrepentimiento. Y fíjense que se predica hoy poco del arrepentimiento. Y una de las causas es porque se ha perdido conciencia de pecado en una sociedad cada vez más relativista, es decir, donde cada quien piensa, vive, define en qué cree, donde cada quien construye su propia verdad. Y me parece un tema muy importante, porque el arrepentimiento es clave para vencer precisamente el pecado y no ser vencidos por él. Porque el arrepentimiento es clave para abrirnos sobre todo al amor de Dios, a la gracia, que siempre va a ser más grande que nuestro pecado, como diría el apóstol Pablo en Romanos 5:20. Dios siempre hace sobreabundar su gracia ahí donde abundó el pecado. Es importante tenerlo claro para ir viviendo un camino de conversión verdadero, más auténtico, para ir viviendo ese proceso de renovación interior del que habla San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 9 y 10, cuando nos invita a despojarnos del hombre viejo, de nuestra antigua manera de vivir, y revestirnos del hombre nuevo que se va renovando día con día. Antes de darles unos tics, eh, como me han pedido, lo primero que hay que tener claro, porque cuando veía el título de esta reflexión que me solicitaban, tics para el arrepentimiento, pensaba lo siguiente también. Yo creo que es importante tener claro, que tengas claro, que tengamos claro que el arrepentimiento es una gracia, que es obra del Espíritu Santo en nosotros, que no es meramente fruto de nuestro esfuerzo o meramente fruto de un esfuerzo mental, reflexivo. O sea, en primer lugar, es una gracia. Eso es lo primero que hay que tener claro. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo, nos dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 8, cuando venga el Paráclito, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo en lo referente al pecado. San Juan 16, 8. El Espíritu Santo es aquel que convencerá, dice Jesús, al mundo de pecado, porque es el Espíritu de la verdad, que lleva la verdad completa, a la verdad más grande. ¿Cuál es la verdad más grande? Pues que Dios es amor, que Dios es un Padre, que nos ama, que Jesús es el Señor, que Jesús está vivo, que Jesús es el Salvador y que el Espíritu Santo da vida. Él es quien convencerá al mundo de pecado, quien convence, es decir, quien da la gracia del arrepentimiento, quien nos revela al Abba, al Padre, quien nos lleva y nos da a Jesús, el Señor. Él es el Espíritu Santo el que nos muestra, repito, sobre todo el amor del Padre, la gracia en Jesús, la salvación. Es gracia, don. Y fíjense que San Juan dice, en palabras de Jesús, convencerá, no dice acusará. No, el único que acusa es el diablo, él es el acusador, él es el que nos lleva a encerrarnos, eso sí, en la culpa
y dudar del perdón, del amor, de la misericordia de Dios. Él es el que nos lleva a la desesperación, al remordimiento, que es como eh, quedarse solamente en el pecado, en el error, pues convenciéndose de que no hay solución, de que no hay salida. El Espíritu Santo es aquel que toca el corazón y que nos mueve al arrepentimiento verdadero. Él nos toca. Y por supuesto respeta nuestra libertad. Es un trabajo que Él hace y que también nosotros le correspondemos. Cuando Pedro predicó aquella mañana de Pentecostés, en aquel primer Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38, dice Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, que después de que muchos escucharon la predicación de Pedro, aquel anuncio querigmático de que Jesús es el Señor, de que Jesús ha resucitado, está vivo, de que Él es el Salvador, después de escuchar sus palabras, dice el versículo 37, dijeron a Pedro con el corazón compungido, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les respondió, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En algunas versiones conviértanse viene la palabra arrepiéntanse. Y dijeron a Pedro con el corazón compungido. Y de hecho, la palabra compungido es sinónimo de arrepentido. Con el corazón arrepentido, con el corazón contrito, tocado por la gracia, tocados por el Espíritu Santo que nos revela nuestra verdad, nuestra necesidad de salvación, que nos muestra aquello en lo cual necesitamos ser transformados, que nos muestra la fealdad del pecado, pero sobre todo nos muestra el amor de Dios, que es más grande, la misericordia infinita del Padre, el perdón de Jesucristo. Eso es el arrepentimiento, un corazón compungido, un corazón contrito, tocado. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias, dice el Salmo 51. Para vivir el arrepentimiento, para vivir esta gracia, voy a darles 4 palabras claves desde la palabra tics, que es como me han pedido la reflexión, tics para vivir el arrepentimiento. Tics, vienen 4 letras, T, I, P y S, tics. Desde estas 4 letras, desde esta palabra, veamos pues 4 ideas. Primero, con la palabra T, o con la letra T, más bien, la palabra tiempo. Con la letra I, la palabra interioridad. Con la letra P, la palabra propósito. Y con la letra S, la palabra santidad. Yo creo que estas 4 palabras nos pueden ayudar precisamente para que sean tics claves para vivir el arrepentimiento de una manera cada vez más profunda y verdadera y auténtica en nuestro caminar, porque nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual es una batalla permanente, es una batalla constante. Y el arrepentimiento forma parte constante de este caminar. En cada Eucaristía decimos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. En cada Eucaristía siempre hay un tiempo de arrepentimiento. Es algo constante. ¿Está claro? Muy bien, veamos estas 4 palabras desde la palabra tics. Con la letra T, les he dicho, una primer clave para vivir cada vez más y mejor el arrepentimiento es la palabra tiempo.
tiempo, oye muy bien, mirar el tiempo de Dios, el llamado de Dios en tu vida y cada llamado de Dios en tu vida. O sea, es darse cuenta de que mientras estás con vida, respirando, es un tiempo de gracia. Cada día, cada momento, cuando tienes la oportunidad de volverte a Dios, de mirar hacia Dios, de abrir el corazón a Él, o sea, cada día es un tiempo oportuno, es un tiempo de gracia. San Pablo dice en 2 Corintios 6:2, mira ahora el momento favorable, mira ahora el día de la salvación, ahora, y ese ahora es un presente continuo, es algo permanente. Mientras estemos con vida, es una oportunidad siempre de abrirnos a Dios. Por eso la palabra tiempo, no dejes que el paso del Señor pase de largo. La escritura advierte incluso con frecuencia, por ejemplo en Isaías capítulo 55 versículo 6, busca al Señor mientras éste se deja encontrar. O en Eclesiástico capítulo 5 versículo 7, no te tardes en volver al Señor, no lo dejes de un día para otro. O en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículo 35, mientras esté la luz entre ustedes, Jesús, crean en la luz, no sea que de un momento a otro los sorprendan las tinieblas. Y como diciendo San Juan, recordando estas palabras de Jesús, y ya no haya más tiempo, y ya no haya más oportunidad. Por eso, tiempo, mira el tiempo de Dios en tu vida, no lo dejes para después. Cada día, cada minuto es la hora de Dios. La hora de Dios. La hora de Dios no se reduce a un minuto, a 60 minutos, una hora, a 24 horas, a 12 meses. La hora de Dios es su presencia en nuestra vida. Vivir el tiempo en Dios. Eso favorece mucho vivir cada día el arrepentimiento. Ser más conscientes de nuestras fallas, de nuestras debilidades, de nuestras miserias, pero a la vez ser conscientes de, como dice Hechos 17:28, que en Dios nos movemos, vivimos y existimos, y que Él es un Dios que no se cansa de perdonarnos, de amarnos, y por lo tanto cada día, al acostarme, en cada noche, vivir el tiempo, aprovechar el tiempo, darme cuenta del valor del tiempo y volverme continuamente a Dios. ¿De acuerdo? Segunda clave, con la letra I, es la palabra interioridad. Interioridad. De hecho, para hacer una buena confesión, ustedes saben que uno de los pasos importantes o actitudes necesarias para que el sacramento de la confesión al que debemos acudir cuantas veces sea necesario, pues uno de los pasos importantes para que dé un mayor fruto en nuestra vida es el examen de conciencia. Nos enseñaron desde la catequesis. Examinar mi alma, mi interior, mi vida. Darme cuenta de mi verdad. Dice el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 4, examine cada cual su propia conducta y entonces tendrá en sí solo y no en otros motivo para gloriarse. Pero el apóstol Pablo dice, examine cada cual su propia conducta, no la de otros. Examine cada cual su propia conducta. Eso es el examen de conciencia. Poner mi vida delante de Dios, delante de su palabra, de su voluntad. En fin, la iglesia nos da hasta herramientas para profundizar en nosotros mismos y hacer un buen examen de conciencia de cara
a los 10 mandamientos, de cara a incluso al mandamiento más importante, amar a Dios, amar al hermano, amarme a mí mismo. Y desde ahí, el examen de conciencia, decía San Ignacio Loyola, que es vital todos los días. San Ignacio Loyola en sus ejercicios espirituales habla de que quien no hace examen de conciencia todos los días en su vida es muy difícil que llegue a la santidad. Y para vivir un arrepentimiento cada vez más genuino, es necesario continuamente mirar hacia nuestro interior. Es la actitud que asumió el hijo pródigo y que leemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versículo 16, cuando ya había malgastado su herencia, cuando estaba lejos de casa y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba, y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Versículo 17. Y entrando en sí mismo, se dio cuenta de lo que realmente vale, de lo que no vale nada. Y entrando en sí mismo, se dio cuenta de lo que había perdido, aparentemente, de lo que había desechado. Se dio cuenta de su error, de su verdad. Entró en sí mismo. ¿Cuántas veces llegamos a una confesión en carrera, como por salir del paso? Por el qué dirán de mí si estoy en una Eucaristía y no voy a comulgar, ¿qué dirán de mí? Y entonces busco la confesión a veces sin un examen de conciencia profundo, verdadero, más real, sin un tiempo de interiorización primero. Cuidado. El sacramento siempre es efectivo por sí mismo, pero aún más cuando asumimos las disposiciones necesarias para que la gracia penetre, inunde nuestro ser y nos transforme. Entonces, interiorizar determina mucho, escuchar a Dios en el silencio. El Espíritu Santo es aquel que viene como luz a tu mente, a tu corazón, a tu alma, a tu interior, para mostrarte, ¿no? Para ayudarte precisamente a identificar eso que se necesita entregar a Dios, renunciar, soltar, e ir abriéndose a la gracia transformadora. Muy bien, voy más rápido por el tiempo. Tercer palabra, propósito, con la letra P. Propósito. El hijo pródigo, de hecho, en el versículo 18, después de haber entrado en sí mismo, después de haber hecho un examen de conciencia interiorizado y darse cuenta de su verdad, pues no se quedó ahí deprimido, no se quedó ahí en la culpa, en el remordimiento, no, dijo el versículo 18, nos dice: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, admíteme como uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, conmovido corrió, se echó a su cuello y le besaba efusivamente y organizó una fiesta, porque aquel hijo suyo estaba muerto, pero había vuelto a la vida, estaba lejos, pero había regresado a casa. Me levantaré, iré a la casa de mi padre, dijo el hijo pródigo. Y aquí viene esta tercera palabra: propósito. Propósito. Ponerse en camino. Hacer compromisos concretos. Porque yo creo que la conversión, escucha muy bien esto, la conversión es una gran decisión. ¿Anotaste bien? La conversión es una gran decisión, implica una determinación. Yo creo que es importante volver a una sana radicalidad hoy del Evangelio, en una sociedad cada vez más relativizada. Relativismo que muchas veces impregna nuestra vida, llega dentro de la iglesia. ¿Cuántos viven una fe ahí acomodada, licuada, como decía el Papa Francisco en la JMJ en el 2013 en Río de Janeiro, Brasil, con otros criterios del mundo?
o ideologías. Y Jesús en muchas ocasiones dice, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge desparrama. En Mateo 5:37, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, que lo demás viene del demonio. Y San Pablo dice en Romanos 6:11, considérense muertos al pecado, mas vivos para Dios en Cristo Jesús. Propósito. Como decía Santa Teresa de Ávila, para llegar a la conversión, que es una gracia, en primer lugar, como les he dicho desde el inicio, pero para crecer y para llegar a la santidad es necesaria una determinada determinación, una decidida decisión por Jesús. Jesús no quiere fans ni admiradores, Jesús quiere discípulos, es decir, jóvenes decididos por Él. Y la conversión es una gran decisión y una decisión de todos los días. Cada día tengo que optar por Jesús, como dice el Papa Francisco en esta hermosa exhortación sobre la santidad. Alégrense y regocíjense en el numeral 15. Cada día opta por Dios. Cada día deja que todo esté abierto a Él, dice el Papa Francisco. Propósito, propósito. Algo que nos enseñan también en la catequesis respecto a la confesión, ¿no? Junto al examen de conciencia, junto el hacer la confesión, el propósito de enmienda, el propósito de ser mejor. Vete y no peques más, dijo Jesús a aquella mujer en Juan 8:11. Vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor, dijo aquel paralítico en Juan 5:14. Después de haberlo levantado, de su camilla. El Señor siempre nos invita a ser mejores, a ser mejores, a ir pues con propósito hacia adelante, e ir retomando continuamente los propósitos, porque en el camino muchas veces los dejamos o nos queremos desanimar o los iniciamos y no los terminamos. Hay que levantarse, hay que retomar, hay que seguir adelante y vas a ver con ayuda de la gracia cómo lo que tú te propones en Dios y lo que Dios te propone y tú te decides lo vas a ir alcanzando porque no estás solo. Y cuarta palabra, es la palabra santidad. Fíjense, les he dicho 4 claves para vivir el arrepentimiento desde la palabra tics, porque me pidieron hablar de tics del arrepentimiento o tics para vivir el arrepentimiento. Tics, la palabra tics, la letra T, les he dicho primer clave, tiempo. Con la letra I, interioridad. Con la letra P, propósito. Y con la letra S, pues la palabra que venía a mi mente, a mi corazón, hace un momento la mencioné, es la palabra santidad. La santidad. El arrepentimiento es necesario para ir viviendo una transformación de vida, la conversión. Y el objetivo del camino de la conversión es pues ir hacia la santidad, vivir la santidad. El enfoque es la santidad. La meta es la santidad. El ideal es la santidad. El camino es la santidad. Lo real es la santidad. Deseo de santidad. Pidámosle al Señor eso en nuestros corazones. De hecho, el Papa Francisco, en el numeral 177 de la exhortación Alégrense y regocíjense, dice, con esta exhortación, espero que estas páginas sean útiles para que toda la iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios y alentémonos unos a otros en este intento. Así compartiremos una felicidad que el mundo no nos podrá quitar. Qué hermosas palabras. Que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos, el deseo de la santidad.
había una beata que vivió en Costa Rica, Beata Sor María Romero, y ella decía una frase que me encanta: debo ser santa, puedo ser santa, voy a ser santa. Hoy es Beata Sor María Romero. Debo porque sin santidad nadie verá al Señor. Puedo porque está la posibilidad para todos. Voy a ser santa, la decisión. Pidámosle al Espíritu Santo el deseo de santidad. Quien desea la santidad, el arrepentimiento es clave. Lo va a ir viviendo cada día, siempre. El arrepentimiento verdadero. Que hay algo importante que decir ahí, que no se funda ni se fundamenta en el temor del infierno, de la condenación, que no se fundamenta en meramente cumplir una norma, una ley, un mandamiento, sino que el arrepentimiento verdadero se fundamenta en que Dios es mi Padre, en que Él es tan bueno, que merece ser amado y yo quiero amarlo, yo no quiero ofenderlo. Se fundamenta en el amor, no en un temor servil. En un temor sí, que se le llama filial, el temor de Dios, uno de los 7 dones del Espíritu Santo, que nos mueve a amar a Dios, a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Lo que Dios aborrece es el pecado, lo que nos separa de Él, lo que nos hace daño a nosotros mismos, lo que es contrario al amor a Él, al amor al hermano, al amor a mí mismo, al amor a mi esposa, al amor a la vida. La santidad es el camino. ¿Cómo? Luchando, porque un pecador que lucha es un santo en potencia. ¿Cómo? Perseverando, no dejes de perseverar. Y perseverar es no cansarse nunca de estar empezando siempre, no te rindas. ¿Cómo? Con la fidelidad, porque para Dios no existen grandes o pequeñas misiones, solo misiones, y la grandeza está en cumplir tu misión con fidelidad hasta el final. La santidad es el camino. ¿Cómo? Ama, amando, amando y amando, siempre, amando. Que todos te amen a ti no depende de ti, pero que tú ames a todos como Dios te ha amado, que yo ame a todos como Jesús me ha amado, eso sí depende de mí. Amar, amar, amar. Muy bien, así que entonces vivamos esta cuaresma, vivamos este tiempo de gracia. Un abrazo, que Dios los bendiga. Ánimo y adelante, jóvenes, hermanos y hermanas, todos de la Renovación Carismática Católica, de la Renovación Juvenil. Les amo. Bendiciones.